para toda la amable audiencia de Radio Libertad, quienes nos escuchan, quienes nos ven. Estamos hoy con una visita muy importante. Estamos con el presidente Álvaro Uribe. Bienvenido, presidente. Gracias por aceptar nuestra invitación a La Libertad. Muchas gracias por recibirme, doctora Luz Marina. Usted sabe todo el recuerdo por los dioses Spencer. Aquí me recibieron en el 2000, en el 2001. Fueron muy generosos conmigo. Me ayudaron a ser presidente y yo guardo esa gratitud. Me gusta mucho estar aquí con su hijo, con dos grandes amigos, con Víctor López y con Ítalo Iguarán. Voy a preguntarle más tarde cómo está la audiencia. Bueno, para darle amplitud a nuestro panel, tenemos a Víctor López y a Ítalo Iguarán Pertús, que nos acompañan. Quiero que inicie Víctor. Muchas gracias, Luz Marina, y saludo a toda la gente de estas estaciones radiales y por supuesto el Diario de Libertad. Presidente, quiero preguntarle por un hecho del momento, la narrativa del presidente Petro respecto de lo que pueda pasar con la contienda electoral. La narrativa de él es que pueda haber un acto de no transparencia. Ayer verticalmente se paró en la raya el Procurador General de la Nación, lo hizo el Registrador Nacional del Estado Civil, lo hizo la misma MOE. ¿Qué piensa usted acerca de esa circunstancia? Dos respuestas breves, querido Víctor. Primero, yo creo en la transparencia del señor registrador. Segundo, el gran problema electoral de Colombia hoy es que los grupos violentos exigen votar por Iván Cepeda. Yo visité ayer, hice una semana en Putumayo, y allá fue clara la notificación. Por donde uno recorre la patria, hay una exigencia de los grupos violentos de votar por Iván Cepeda. Hace 4 años obligaron a votar por el presidente Petro. Ahora son más descarados. Ahora no tienen ningún límite exigiendo votar por Iván Cepeda. Y los segundos son los platales, la corrupción en la política. Y digo eso porque yo no me he robado un peso, jamás he hecho política con plata. Sí, doctor Álvaro Uribe Vélez, en el ambiente político aquí en nuestra República de Colombia existe una situación que nunca se había visto. Por lo menos yo voy a cumplir ya mis 89 años, y yo en esos 89 años que tengo uso de razón, realmente no había observado un movimiento así, una situación como la que se está presentando en este momento, cuando hay un presidente que ya está inventando cuestiones raras para que no haya, primero, que no haya debate electoral, y segundo, que usted ya está yéndose más allá, ya diciendo que la Registraduría Nacional del Estado Civil se está diciendo así, uniéndose a los grupos por fuera de la ley, para ayudarnos precisamente en esto de la debate electoral que se avecina. Ítalo, primero me da mucho gusto estar sentado de nuevo en esta mesa con usted. Hace tantos años aquí me recibió. El presidente Petro tiene la costumbre de inventarse fantasmas para tapar la corrupción. Si algo grave ocurrió hace 4 años, fue el pacto del presidente Petro de sus cercanos con criminales, el pacto de la picota. Si algo grave ocurrió hace 4 años, es un hecho probado. Superaron los topes electorales. No se han defendido negando el hecho, que no lo pueden desvirtuar. Se han defendido con temas de formalismo legal. Eso es bien grave. Entonces aquí ha habido plata mala. Yo creo que hay 2 impunidades recientes. La elección de Juan Manuel Santos con recursos de Odebrecht y la elección del presidente Petro con el pacto de la picota. Y ahora viene este tema de Iván Cepeda. Entonces el presidente Petro sale a decir que lo de Iván Cepeda es un montaje. Por favor, cuando alguien cree que los demás son los tontos, resulta que el tonto es el que lo cree. El tonto es el que lo cree. Mira lo que ha ocurrido.
Cuando esos computadores se decomisaron, en la operación que bajo mi responsabilidad adelantó mi gobierno en la selva ecuatoriana contra ese campamento de Raúl Reyes, donde él era un rey allí, y desde allí mantenía secuestrada a Ingrid Betancourt, a 3 norteamericanos, a muchos colombianos. Se recuperaron esos computadores. Los examinó la Policía Internacional, Interpol en París. Ahí está el informe, dijo, no fueron modificados. Y está claramente la prueba de que la expresión manifiesta, clara, no es rumor, pero es una expresión explícita de que Iván Cepeda le hacía las movilizaciones a la FARC. Y eso quedó impune, una vergüenza. Yo que me he sentado meses ante una juez de la República a enfrentar un juicio bien injusto y que asumí mi propia defensa material, la defensa técnica la hacían los doctores Granados, Lombana, Juan Felipe Amaya, Franklin Guevara. He pensado, sería capaz Cepeda de sentarse frente a un juez de la República que le pregunte ¿por qué en estos computadores aparece usted como el que le hacía movilizaciones a la FARC? O lo otro, que el país no puede ignorar, menos en este momento. Cepeda ayudó a que este país que había bajado la coca a 48.000 hectáreas, hoy tenga 300.000. Porque él fue de los ideólogos de que se le había quedado la impunidad a la FARC por todo, por la coca, por el secuestro, por la impunidad por el secuestro y la violación de niños. Pero no contento con eso, hoy no dan la cara y tienen el país inundado de droga. Por eso Paloma Valencia dice que el 7 de agosto empezará una operación envolvente para decomisar la droga en las calles de Colombia. Y ustedes recordarán, esto también lo vio la nueva generación, el Cepeda muy majo y muy tieso, llevando el brazo como decán a Santricia Márquez. Primero les hizo perdonar todo, con la impunidad. Ellos reincidieron en el narcotráfico, los llaman de los Estados Unidos, se los llama la Fiscalía, y Cepeda dice que es una trampa, y los saca de la cárcel, y los envía al territorio de Venezuela, y él los llevaba, a mí me parecía que ver un muchacho esos de la Armada, de Cartagena, que son los edecanes de las reinas, así llevaba a Cepeda del brazo a Márquez y a Santrich, los mandó a Venezuela. ¿Qué pasó? Recuperan todo el poder criminal de la nueva Marquetalia. ¿Quién aparece entre los asesinos de Miguel Uribe? La nueva Marquetalia. Cepeda está en el tema de la coca, Cepeda está en la impunidad de los bandidos, Cepeda está en las movilizaciones de la FARC, Cepeda está en la nueva impunidad a Márquez y a Santrich, Cepeda está sacándolos a Venezuela, Cepeda, Márquez impulsa la nueva Marquetalia, Cepeda fue el que llevó a Márquez allá y la nueva Marquetalia asesina a Miguel Uribe. No, que no los crean tontos, pero es que además hay un comunicado muy serio de la Policía Internacional de París que muestra cómo esos computadores no fueron modificados. Yo pensaba esta madrugada y lo escribí, uno tiene que ser muy respetuoso de los seres humanos. El que piensa que los demás son los tontos, resulta que el tonto es él. Y 42 veces lo mencionaron en los computadores de Rey. ¿Cómo te parece? Ya está el informe. Y eso después yo, despresidente, me invitaron a unas reuniones en Londres y me reuní allá con el Instituto Político Internacional, algo, que hizo la revisión de los computadores y me entregaron un libro grueso, que ahí lo tengo, donde ese instituto analiza los computadores, certifica todo lo de Iván Cepeda, certifica lo de otro amigote de la FARC, Chávez. Hombre, Hugo, acá estás en el cielo, fuiste muy amigo de esos bandidos, certifican la plata que le dio la FARC a Correa. Y es que el mundo tiene investigadores serios. En ese libro
aparece el cruce, el apareamiento de cuentas. Esos $100.000 de la FARC los entrega la FARC y cómo llegan a las cuentas de Correa. ¡Qué tristeza! Eso impune. Claro, y en cuanto a la seguridad, desgraciadamente hemos retrocedido. Dicen que hay un incremento de 140% de integrantes del Plan del Golfo, por ejemplo, y que están incidiendo, supuestamente están incidiendo en estas elecciones también. ¿Cómo le parece, doctora Luz Marina? Yo no dejé el país convertido en un paraíso, pero algo mejoró. Yo creo que mejoró en seguridad, en infraestructura. Ayer que venía, le dije al senador Meiser, a mí me da tristeza que estas dobles calzadas Cartagena-Barranquilla están casi en el mismo punto donde yo las dejé hace 16 años y avanzamos en una serie de programas sociales. El alcalde Char sabe, él lo reconocía, todo lo que ayudamos para hacer la segunda calzada de la vieja circunvalar, en Bocas de Ceniza, le entregamos cuando construimos los Caleños con ayuda nuestra, el Centro de Convenciones de Occidente. Le dije al alcalde Char, hay que hacer de Barranquilla, me dijo, lo vamos a hacer, y le dije, hombre, pero mirando al mar, al río, esta ciudad tiene ese río tan bello, costó mucho, el gobierno nuestro dejó apenas los primeros 16.000 millones, es muy poquito, pero era una cuota inicial bien importante. Aquí hicimos una gran reestructuración de la salud, y en ese momento se niveló en Barranquilla el régimen subsidiado con el régimen contributivo. El país no quedó perfecto, pero avanzamos. Miren este retroceso. Ayer me decía un buen amigo, Alejandro Duarte, que fue presidente de la Asociación de Tenderos, me confirmaba toda la extorsión a las tiendas. Imagínense ustedes que en Colombia han cerrado 40.000 tiendas en el gobierno Petro, por extorsión y por el impuesto a los azucarados. Paloma que firme dice, del monto de ese impuesto, Paloma que firme dice, lo que voy a hacer es, el día que me posesione, empiezo una redada contra la extorsión, que protegerá al tendero, todos los ciudadanos extorsionados, no puede ser. Eso es lo que nos deja Petro, esa es la reforma que quiere profundizar Cepeda. Presidente, hay un tema, como estamos en el Caribe colombiano, quisiera que en esta pregunta nos centráramos en el Caribe. Sus detractores dicen que en sus gobiernos usted no fue un amigo de la descentralización. Hoy el Caribe lo está pidiendo a gritos, que haya descentralización de recursos y de funciones. ¿Cómo así? Si nosotros el gobierno anterior había frenado las transferencias. El gobierno nuestro lo que hizo fue sacar una ley que decía lo siguiente: del año 16 en adelante las transferencias a las regiones crecerán de acuerdo con el promedio del crecimiento de los ingresos corrientes de la nación en los últimos 4 años. Y eso lo pararon. Pero todos los parlamentarios nuestros, encabezados por Meiser, votaron ahora para que las transferencias vuelvan a crecer. ¿El acto legislativo? Se lo dije muchas veces al doctor Eduardo Verano. Con lo que yo no estoy de acuerdo es que se haga pensar que la descentralización es burocratismo. Porque esta manía colombiana de estar creando, se les ocurre un problema y lo primero que crean es un organismo burocrático. Yo se lo dije muy claramente a él en muy buen tono: descentralice recursos, ayude, pero es muy importante austeridad, y hoy sí que se necesita. Pero creció la burocracia en este gobierno, y la corrupción. Venía creciendo. Ese proceso del 16 creció mucho, la burocracia, y es el sueño de Petro. Tiene vinculados al Estado, entre contratistas y funcionarios, 200.000, y no hay con qué pagarles. Los ha engañado a esos colombianos. Pero mire, no le cumple a los ancianos, pero tiene el país lleno de nuevas embajadas que no necesita. Acabaron Familia en Acción. Para reemplazar eso, Paloma desde el Corazón propone un subsidio a la mujer cabeza de familia. Petro se ha gastado la plata en consulados, 19 ministerios, y no le cumplieron al ICT ni a las universidades. Paloma dice: a esos
2.100.000 colombianos que ni estudian ni trabajan, va a empezar con 300.000 en un programa de formación técnica y gratuita. Y el muchacho que no pueda, porque tiene que sostener la familia, lo va a subsidiar. Con el gobierno Petro no hay manera de eso, porque él se ha gastado la plata. Lo menos se ha gastado son 23.000 millones en restaurantes en el extranjero. Yo cuando iba a él a reunirse con el presidente Trump, casi que le mando una cartica al presidente Trump: presidente, tráigale arepe huevo y téngale allá mote de queso. Por ahí tenemos butifarra también. Y téngale allá butifarra de Soledad. Sí, ahí la tenemos. Y tráigale la lechoncita de Ibagué que llevó Petro al Japón, para que quede bien alimentado y no se vaya a ir a los restaurantes de Washington a gastarse unos platales, que el presupuesto de Colombia está exhausto. Un gobierno transparente y un gobierno austero para poder atender lo social y que crezca la economía. Miren este problema del salario. Miren este problema del salario, doctora Luz Marina, Ítalo, Víctor. Ustedes creen que nosotros vamos a pagar el salario, no tiene riesgo. Pero además que tengo que decirle al pueblo de Barranquilla, del Atlántico, del Caribe, voy a hablar en primera persona que no me gusta. Un taxista dijo: Uribe, no, es que Petro bajó la jornada de trabajo. No. Proyecto nuestro, antes de que me sacaran a mí del Senado porque me pusieron preso tan injustamente, dejé ese proyecto y Mericel y todos ellos lo sacaron para bajar la jornada de trabajo, para que el trabajador tenga más horas de recreación, de descanso, de familia, horas si quiere estudiar. Nosotros no nos oponemos al salario ni a los recargos, pero van a acabar con el empleo. Mire, hay un desgrane de empleo por donde uno voltea. Tenía 11, saqué 3. Tenía 20, saqué 8. Voy a sacar 200. ¿Qué ha propuesto Paloma? Como nosotros creemos en la economía fraterna, que le vaya bien al empresario y al trabajador, Paloma ha propuesto, para proteger el salario del trabajador, para no disminuir ese salario, para que no echen trabajadores, bajarle los impuestos a las empresas. Pero radicalmente, el país está muy grabado. Está grabado en la base de la pirámide, en la cúpula. Las empresas grandes no quieren invertir en Colombia, porque en este tema de minería de hidrocarburos, Colombia les cobra un 85%. Si la gracia es Petro. Perú y Canadá les cobra un 60%, consolidando todos los impuestos. Y las tiendas de Colombia, en la base de la pirámide, bien grabadas, por Dios. Y el predial por las nubes. Muchos colombianos le dicen a uno, y me lo han dicho en el Caribe: hoy vendo la casa por menos de lo que vale el predial. El campo colombiano lo han grabado muy por encima de lo que puede producir. Aquí necesitan no un retoque a impuestos, una baja de impuestos, pero muy seria. ¿Compensarla con qué? Con una gran reducción de entidades del Estado. ¿Eso qué produce? Crecimiento de la economía, posibilidades de empleo, recursos para lo social. ¿Cómo? Porque a uno le dicen: bueno, Uribe, si llega Paloma y hace eso, muy bueno. Pero ¿quién nos asegura que 4 años después seguirá? Aquí viene la otra propuesta. Con todo el civil, Víctor invierte 100 pesos. Porque le gustaron las reglas de juego, el Estado firmó un contrato con él. Víctor, te damos estabilidad a 20 años. Sí, doctor Uribe, en este momento, aquí en nuestra República de Colombia, existe un problema que se ha venido acrecentando cada día que pasa, que es el sistema de salud. Creo ese sistema que tenemos, que fue inclusive efectivo en otros países y sirvió en otros países como modelo de la salud en otros países de aquí de América inclusive. ¿Cuál sería el primer paso en caso que usted sea presidente, pero que va a ser Paloma, para solucionar ese problema que se vislumbra cada día peor? Un gran amigo de usted, Miguel Uribe Turbay, que nos mira desde el cielo, y Paloma, estudiaron muy bien la destrucción de la salud de Petro. Nuestro cabeza de lista al Senado, Andrés Forero, excelente, el país lo oyó el domingo por la noche en RCN, yo no he tenido si buenos comentarios también. Cada campaña era
Uribe de la ley 100, Uribe Paraco. El gobierno que montó los paramilitares y que debilitó la guerrilla, la ley 100, hombre, qué buena fue. Uno veía, primero, todos esos hospitales que se hicieron en Colombia. Es el único paso de igualdad social de Colombia, porque uno veía en un hospital bueno, en una habitación buena, con una buena atención, servía lo mismo para la más rica o para la más pobre. ¿Que necesitaba reformas? Claro. Las leyes no son cuerpos muertos, como todo en la vida necesitan un camino de mejoramiento continuo. Que había que mejorar la parte rural, es cierto, pero Petro ha destruido eso. Y aquí tenemos un dilema. De un lado Petro y Cepeda, y de otro lado Paloma. Petro y Cepeda, ¿qué quieren? El régimen cubano, todo estatal. Petro maneja hoy la 9 EPS. Y hay que ver el problema de medicamentos, de operaciones, de cirugías, de procedimientos. Ellos quieren que todo lo maneje el Estado. Entonces el ser humano, como en esos comunismos, esclavo del Estado. No, eso no puede ser. Paloma quiere que haya las cooperativas, la empresa privada, las fundaciones, el hospital público, el privado, etc. Que los colombianos tengan todas esas opciones, pero con solidaridad. Vea, Víctor, y esa crítica mía al Caribe. Le voy a decir esto, y pago lo que hay que pagar si me ganan la apuesta. El poquito que hay de dobles alzadas en el Caribe lo empezamos en el gobierno nuestro. Ya que hablamos de la ley 100, que hablemos de descentralización, aquí el gobierno nuestro con la ley Chan hizo la primera cobertura universal de salud y niveló el régimen subsidiado con el régimen contributivo. El Caribe duplicó las camas hoteleras, gracias a nuestro gobierno, que le dio a los hoteles 30 años de exención tributaria. Esas son, ¿y eso es para qué? Para el Caribe. ¿A dónde viene el turista? Al Caribe. ¿A qué le genera el turismo? Turista, al ser humano caribe. El otro cuento, el de la... Yo aprecio a Eduardo Verano, he tenido buen diálogo con él. ¡Ay! Pero la descentralización, vista por la óptica burocrática, es entregarle más recursos a la politiquería. Bueno, no se preocupe que yo soy de los que creo que hay que desveranizar el proceso. Así que, presidente, ¿por qué el número 25 en la lista cerrada Senado? Víctor, esta entrevista le estoy pidiendo a los oyentes que me ayuden, porque estoy casi que ahogado. Mejor dicho, debería tirarme del puente ahora que voy para Santa Marta. Un día me dijo Miguel Uribe, teníamos muy buen diálogo, de joven como me dice, estudiaba todos los temas, era muy bueno en la opinión, en el foro académico y muy bueno en la base popular. Y usted va a ir al Senado y le dijo, hombre, yo entro a la lista si resuelvo este problema penal, ese juicio tan injusto. Me va a encabezar y no queda bien, Miguel, yo estoy muy viejo. ¿Cómo vamos a poner a los jóvenes a que me empujen? Yo tengo que empujar. Entonces va a cerrar la lista. No, Miguel, eso era un viejo honor y no reciben eso como un honor ni como un apoyo. Va de 35, le dije, no me metas al infierno desde ya. De 25, bueno, ahí me dejas en las puertas del infierno, quedemos de 25. Bueno, pero ¿cuáles son los cálculos reales de una bancada fortalecida? Nunca he hecho cálculos, ni he analizado encuestas. Lo único que hay que hacer es trabajar la universidad, trabajar la opinión, hablar con ustedes en los medios, organizar el partido de lo popular. Es lo que hay que hacer, trabajo político. Bueno, nos quedan muchas preguntas, pero la agenda está lo creo que iba a... Lo preocupa. No, yo quería preguntarle, presidente, ¿todavía se mantiene esa regla de oro de su bancada de ponerlos a estudiar todos los martes? Hombre, no se hizo todos los martes,
todo muy accidentado, juicio contra mí, lo de Miguel Uribe, pero se avanzó mucho. Yo tengo que destacar aquí lo siguiente. Yo admiro la capacidad de estudio de mis compañeros. No vamos a hablar sino de Meisel. Meisel en el tema de la energía, en el tema de los peajes, en el tema de los reclamos del Caribe, en el tema tributario. Ha sido tan importante lo que ha dicho Meisel en el Congreso que ya Petro le puso el ojo. Ítalo creo que decía. Sí, doctor Uribe, aquí en la región Caribe, su nombre sí, es muy querido. Desde allá de la Puntica de la Guajira, como le decía el municipio que se llama Tarao, que estuvo allá cuando el doctor Rafael Morán Mendoza fue gobernador de la Guajira. Usted lo recuerda, cuando usted estaba en la aeronáutica civil. Claro, hombre, que hicimos aquí el 7 de abril de 2001. Inauguramos el edificio del aeropuerto de Barranquilla, que a mí no era 1981. A los días nació mi hijo mayor. Presidente Turbay, cuando me nombró, yo no quería eso. Estaba interesado yo. Y me dijo, yo necesito que usted, que es ejecutivo y trabajador, y haga el aeropuerto de Río Negro y me resuelva el problema de Barranquilla. Inauguramos el aeropuerto de Barranquilla ese 7 de abril y hicimos trabajitos en toda parte, en la Guajira, en todo el Caribe. Efectivamente, bueno, doctor Uribe, retornando nuevamente al aspecto político, ¿usted cómo considera ese gobierno que tiene el actual presidente, que lo que está patas para arriba lo ha puesto patas para abajo, lo que está patas para abajo lo ha puesto patas para arriba? ¿Cómo se va a hacer ahora que venga su candidata a la presidencia de la República? Eso porque ya usted no puede, ¿no? No se inscribió ni nada. No, ojalá llegue Paloma. En un país asfixiado por la corrupción, Paloma es transparencia. En un país que ha dejado coger esta ventaja de bandidos, Paloma es mano firme. Aquí hay discurso, pero no hay política social. Paloma es efectiva, estudiosa. Muchos han reconocido a Paloma como la mejor senadora de Colombia. Paloma es una gran legisladora. Ojalá llegue. Y sería un honor para este país elegir por primera vez una mujer presidente. Yo con mucho gusto, con mucha convicción, le pido a todos sus oyentes y a los que son televidentes del streaming de La Libertad que voten la consulta y que ojalá se apoye a Paloma. Bueno, Víctor. No, creo que por respetar ya el tiempo, pero primero agradecerle al expresidente Uribe y a usted, Luz Marina, de invitarnos a esta casa que está en nuestros afectos desde el punto de vista periodístico y familiar, por supuesto. Pero yo quisiera preguntarle, presidente Uribe, que nos agregara algo más de la visión del país, como para terminar por el día de hoy, ¿no? Porque vamos a seguir, y ahí están los micrófonos de Radio Libertad, nuestros medios, todo. Hagamos un recuento. El país asfixiado por la corrupción. Mire, cuando yo hablaba con su padre y su tío, ellos hacen parte de esa generación como los míos, que a mí me tocó pequeño. Yo no miraba la política con reverencia, porque era una dirigencia política honrada. Esta corrupción ha quitado respetabilidad a la política. Paloma es totalmente transparente. Este crecimiento de la violencia, que viene del proceso de paz de Santos, y lo incrementa Petro, y Paloma lo enfrenta. Paloma es una mujer de mano firme. Hombre, es que este país había bajado a 48.000 hectáreas de coca. ¿Incrementó ahora? Tiene 300.000, no ahora. En los 2 primeros años de Santos baja. Siguieron las políticas nuestras. Y cuando él hace acuerdo con la FARC se dispara, él llegó a 48.000 hectáreas y entregó 220.000. Ahora 300.000. Todos los entornos de las escuelas,
las calles, los parques. Paloma es firme contra eso. Quiere recoger la droga. Aquí acabaron con la salud. Paloma ha dicho, en los primeros meses se normaliza la provisión de medicamentos. Por favor, yo llamé ayer a Meisel preocupado, porque yo vi una vía de esas nuevas que contrató el gobierno nuestro, con el separador en monte, en lugar de tener unos árboles bonitos y ya con un asfalto que se están aflojando las piedrecitas. Mío, es que eso lo asumió Invías. Paloma es una muy trabajadora, muy seria. No, yo creo mucho en ella. Luz Marina, las mujeres son muy buenas administradoras. Sí. La mujer popular de la patria es la que ahorra para comprar casita. La mujer popular de la patria es la que mejor administra el presupuesto del mercado. A la mujer le rinda más la plata en la tienda que al varón. No, yo pido muy convencidamente que elijamos a Paloma. Ítalo, ¿qué porcentaje la...? No, es que quiero contarle al Caribe una cosa simpática. Estaba yo muy joven y llegué aquí, estaban los viejos Spencer, el papá del tío Luz Marina, y me entrevistó Ítalo. Y él decía, vamos a entrevistar al candidato Álvaro Uribe Vélez. Y me dijo, ¿usted sabe dónde está? Y le digo, Ítalo, en Radio Libertad. Y estoy muy agradecido. Y me dijo, tenemos 3/4 partes de la audiencia del Caribe y en la otra cuarta tenemos la mayor parte. Eso no se me olvida a mí. Era además verdad y dicho de manera muy simpática, muy amable por Ítalo. Doctor Uribe, sacando cuenta eso, porque las 3/4 partes serían 75%, ¿verdad? Y si quedan 25. Y si la otra cuarta parte se reparte, nos toca la súmale 12,5. No, 15. Ah, bueno, por aproximación. Es un incremento. Entonces 15 y 75 sería el 90%. Esos son los impuestos que muchos tienen que pagar en Colombia. Pues ha incrementado bastante los impuestos. Estoy muy agradecido, doctora Luz Marina, con usted. Me da mucho gusto con esta juventud, con su hijo tan parecido a los viejos Spencer, Víctor. Muchas gracias. Ítalo, les agradezco de corazón y a todas las personas que nos siguen en Radio Libertad, en el periódico La Libertad y en el streaming. ¿Y la invitación para la consulta? Claro, la consulta reúne a 9 colombianos destacados. En este país se reclamaba mucho que hay que unirlos. Ya por lo menos hay ahí 9 unidos y se honra el resultado. La invitación es a que se vote la consulta y a que voten por Paloma. Gracias.